La Iglesia Internacional Casa de Oración Renovación Cristiana te espera en la carrera 31, número 2066, Barrio Las Cuadras, en Pasto, Nariño, Colombia. Contactos 321-731-4827 y 350-247-1408. Somos la Iglesia Internacional Casa de Oración Renovación Cristiana, más cerca de usted. Ven a nuestro ayuno los días viernes de 12 del mediodía a 1:30 p.m. en la Iglesia Internacional Casa de Oración Renovación Cristiana. Carrera 31, número 2066, Barrio Las Cuadras, Pasto, Nariño, Colombia. Renovación Cristiana. Y no me cansaré de darle todo a él. La Iglesia Internacional Casa de Oración Renovación Cristiana te espera en la carrera 31, número 2066, Barrio Las Cuadras, Pasto, Nariño, Colombia. Contactos 321-731-4827 y 350-247-1408. Extiende tus manos para recibir lo que ha de venir. Escucha el llamado, que algo se acerca, lo puedes sentir. La Iglesia Internacional Casa de Oración Renovación Cristiana te espera en la carrera 31, número 2066, Barrio Las Cuadras, en Pasto, Nariño, Colombia. Contactos 321-731-4827 y 350-247-1408. Somos la Iglesia Internacional Casa de Oración Renovación Cristiana, más cerca de usted. Es hora de hablar con Dios. Renovación Estéreo, más cerca de ti. Ven a nuestro ayuno los días viernes de 12 del mediodía a 1:30 p.m. en la Iglesia Internacional Casa de Oración Renovación Cristiana. Carrera 31, número 2066, Barrio Las Cuadras, Pasto, Nariño, Colombia. Renovación Cristiana. Y no me cansaré de darle todo. Es hora de perdonar. Escuchas tu emisora online Renovación Estéreo. En la oficina, Renovación Estéreo Radio. Siempre contigo, Renovación Estéreo Radio.
Qué hermoso es saber que Cristo nos ama. Qué hermoso es saber que Él es el camino, la verdad y la vida. No hay nadie más. No hay nadie más. Hoy saludo a todos nuestros hermanos de la iglesia, aquellos que no pudieron venir a la enseñanza de este día. El enemigo siempre va a buscar impedimento para que no vengan a la casa de Dios, pero también Dios nos da las estrategias para llegar a tu casa. Bendigo a todos mis hermanos, a todas mis hermanas, a todos los que están escuchando esta señal. Espero que mi amiga Ana esté bien, lo mismo Leonardo, lo mismo su madre, lo mismo Claudia, lo mismo Diego, lo mismo Juan David, lo mismo Ruth, todos. David, Gustavo, también el pastor Edgar, que está escuchando la señal. Y a todos los que van a entrar a la señal a todos los que van a la señal a través de la radio. El Señor siempre tiene un propósito grande, hermanos. No nos desanimemos. Oremos, digámosle: Padre eterno, gracias porque nos permites transmitir a través de renovacionestereo.com. Gracias porque el enemigo había buscado muchos impedimentos para que esta señal no llegara a muchos hogares. Espero que se vuelva a retransmitir esta señal a través de los hermanos, de las hermanas, aquellos que en verdad necesitan el mensaje de Cristo, aquellos que buscan en Cristo cambiar y transformar su vida. Esta mañana hablaba sobre ello, sobre cuán importante es que Jesús entre en nuestro corazón. La palabra de Dios nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre a través del Hijo. Padre eterno, gracias porque tú eres poderoso. Gracias, precioso Dios de Israel. A través de Jesús, todo honor, toda honra, toda gloria. Hoy te damos la bienvenida a nuestra casa, a nuestro hogar. Te damos la bienvenida a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro espíritu. Quita todo pensamiento malvado, todo pensamiento de ira, de enojo. A veces nos recriminamos y decimos: ¿por qué me pasa a mí esto? No, hay un propósito, que nos acerquemos más a Dios. Su palabra es la misma, hoy y todos los días. También nos colocamos la armadura de Dios que está en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Nos ceñimos los lomos con la verdad. Nos colocamos la coraza de justicia. Nos calzamos los pies para predicar el evangelio de la paz. Tomamos el escudo de la fe para apagar todo dardo del maligno. Nos colocamos el yelmo de la salvación y tomamos la espada del Espíritu, que es tu santa palabra, para estar orando con denuedo por los unos y los otros, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.
En esta mañana hablaré a la iglesia sobre un tema que nos inquieta a todos. El título le he puesto Dios primero. El fundamento del éxito verdadero. Se me subió se sube el automático, pero aquí estamos. No nos vamos a dar por vencidos. El fundamento del verdadero éxito está primero en colocar a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Y quiero que tú tomes las Santas Escrituras en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Y dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Repito, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vivimos en una sociedad que nos empuja a correr tras metas, títulos y logros. El mundo nos dice: si trabajas duro, si te disciplinas, si te enfocas en tus metas, si tienes más trabajos, más tiempo para dedicar y ganar dinero, ahí alcanzarás el éxito. Sabemos que esas cosas tienen valor, pero no son suficientes, porque el hombre puede conquistar montañas y aún así sentirse vacío. Puede llenar agendas de actividades, de trabajos, de asesorías, y aún así tener un corazón vacío y desordenado. Puede acumular riquezas, puede acumular dinero, pero muchas veces, después de tanto logro, de tantas metas, tantos objetivos, sigue siendo vacío. Hermanos, el Señor nos confronta en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ese es el orden correcto que debemos de tener en nuestras vidas. Primero está Dios y luego viene todo lo demás. Hermanos, este no es un consejo opcional, es un principio eterno para ser bendecidos, para ser transformados. Hermanos, cuando Dios ocupa el primer lugar, cuando Dios llega a tu vida y pone orden a tu vida, el fundamento del verdadero éxito opera en ti. Pero cuando Dios no ocupa el primer lugar, cuando todo lo demás prima sobre tu vida, ten la seguridad que vas a vivir una vida muy desordenada. Cuando Él es el centro, es el todo en tu vida,
no te quiero decir que apartes a tu familia. No, cuando Él ocupa en tu mente, cuando tú buscas consejo, cuando tú buscas dirección de Él, Él va a alinear todo en tu vida. Muchas veces conseguimos y procuramos ser hombres de fama, prestigio, dinero, riqueza, unos buenos cargos profesionales. Y creemos que esto se logra con lo que buscamos por nuestras propias fuerzas, porque el Señor nos dice en Deuteronomio 8 que Dios nos da las fuerzas para hacer las riquezas. Dios nos da las fuerzas para vivir sanamente, alegres, con gozo. Hermanos, cualquier propósito que tú tengas como una meta, debes de pensar que todo eso se debe a Dios. El éxito verdadero no se mide por lo que logramos, sino por lo que tú y yo somos en Cristo. No se mide por aplausos externos, sino por tu fidelidad interna a Dios. No se mide por cifras, sino por propósito eterno. Yo te hablaré en esta primera parte de 4 verdades que nos muestran por qué poner a Dios en primer lugar es la clave de todo el éxito, de todo lo que tú necesitas. No, es que yo miro el mundo. Sí, mira el mundo, pero el mundo tiene sus propias economías, sus propias normas, y cuando viene de hombres y mentes caídas, eso es un fracaso. No te ayudará el político de turno, él ayuda a los que están con él y los que le ofrecen mayor dinero porque creo que aún sus cargos los compran. No. Pero cuando tú empiezas a conocer al Señor y colocas a Dios en primer lugar, Él empieza a fundamentar en ti las maneras de cómo tú y yo podemos prosperar. El primer punto que hablaré en esta mañana es poner a Dios primero. Esto va a redefinir el concepto que tú y yo tenemos sobre las metas, las bendiciones, los logros, la abundancia. En el libro de Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8, dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas o como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Aquí no te está diciendo que todo lo que tú estudiaste, que todo lo que tú invertiste en tus logros, en tus títulos y en tus profesiones van a quedar a un lado. No, no es así. Esas son herramientas que Dios utiliza también para que tú vayas tras las metas que Dios te da. Pablo fue un hombre con logros académicos, religiosos y sociales. Él declara que todo lo que el mundo le ofrecía para él era éxito. Pero cuando se acerca a Cristo, no es que lo considera como una basura, no, sino que él prioriza de que Dios es el primero en todo, porque Dios te ha dado talentos, trabajo, te ha capacitado con oficios varios, pero él va a decir: bueno, tú vienes hacia mí, yo te enseñaré cómo puedes lograrlo a través de los talentos, los dones, la profesión, el ministerio. Y es aquí donde
el Señor a través del Espíritu Santo toma el control de tu vida, pero siempre y cuando tú dispongas tu mente, tu alma y tu cuerpo a decirle: Señor, yo me humillo delante de ti. He fracasado como hombre, he fracasado como mujer, he fracasado como esposa, como esposo, como hijos, como empresario, como inversionista, como trabajador, como empleado, en fin. Aquí el apóstol Pablo nos revela que el éxito verdadero no se mide por títulos, ni riquezas, ni estratos sociales, sino por tu relación con Dios. Aprender a conocer a Dios. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, es decir, no conocimiento del mundo, que eso son añadiduras, sino el pleno conocimiento de Dios. Acercarse a conocerlo a Él, saber quién Él es en tu vida. En el libro de Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 22, nos cuenta que había un hombre rico que se acercó a Jesús y le dice: buen maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar el reino de los cielos? He hecho todo, soy un hombre que voy a la iglesia, ayudo, no murmuro de nadie, no condeno a nadie, según en mi entender soy bueno, como muchos lo dicen. Pero el Señor sabía lo que había en el corazón de este joven. A pesar de que este joven rico tenía logros, era moralmente aceptado, tenía riquezas, pero Jesús se dio cuenta y dijo: vende todo lo que tienes, regálalo y dalo a los pobres y luego sígueme. Hermanos, para este joven rico fue un choque, porque él se puso a pensar y dijo: oh, toda la riqueza que he tenido, todo lo que he trabajado, que lo vende y lo siga a Jesús. Uy, como grave. Pero lo que nos identifica la palabra es que este joven rico no tenía a Dios en el primer lugar. Él decía que cumplía los mandamientos, que era un hombre religioso, que oraba y tantas cosas, pero en su diario vivir no tenía a Dios en su corazón. Dios no ocupaba el primer puesto. Y ahí fue cuando Jesús lo prueba y le dice que deje todo y que lo siga. Este joven abre su corazón y mira que la riqueza, la fama, el dinero estaban por encima de Dios, y se fue triste. Así como este joven, muchos vivimos con vidas aparentemente exitosas. Podemos conquistar al mundo con riquezas, con cosas. Miraba la historia de ese joven músico del mundo, que se le había compartido de Cristo, pero que era tan joven que no quería seguir a Cristo, que después de unos años seguiría a Cristo y le vino la muerte. Es un joven músico de música mundana. Y es ahí donde nosotros nos topamos y decimos: Dios mío, ¿qué pasa aquí? Porque no soy bendecido, porque vivo de enfermedad en enfermedad, de tropiezo en tropiezo. Me meto en un negocio, me va mal. Hago relaciones o alianzas con gente, me roban. Me meto en una relación sentimental y todo es un fracaso. Me agarro aún con mis hijos o con mis hijas y no tengo paz. Hermanos, el verdadero éxito no se mide con títulos ni riquezas, sino en la relación que tú y yo tenemos con Dios. A veces vivimos con engaños, con apariencias,
Queremos decirle al mundo que somos los hombres que hemos conquistado todo, pero en verdad puede ser que sea relativamente cierto, pero en tu corazón hay un vacío. Hermanos, el mundo define el éxito como alcanzar metas visibles, tener dinero, casas, reconocimientos, poder político, social, económico. Pero cuando estudiaba este tema le decía, Señor, ¿y entonces qué es el éxito? La Biblia la vuelve a redefinir y dice que el éxito viene como obediencia y fidelidad a Dios. El éxito viene como obediencia y fidelidad a Dios. Y nos enseña que el éxito humano es temporal, se acaba con la muerte, y a veces nadie sabe los que menos piensan vienen a disfrutar todo tu trabajo y todo lo que tú has hecho durante años. El éxito en Dios es eterno, hermanos. Trasciende de generación en generación y nunca se acaba. Son bendiciones que vienen, bendiciones no solo en el área material, financiera, económica, sino espiritual. El éxito humano depende de su propio esfuerzo, pero el éxito de Dios depende de la gracia y el propósito divino que Dios tiene. Hermanos, el hombre que pone a Dios primero entiende que su valor no está en lo que logra, sino en quien lo sostiene. Por eso el Señor dice en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer, nada. Oye, y nos cuesta duro. Cuando caminamos sin Cristo, tener metas, objetivos, ganarlas, propósitos, qué duro. A veces en la mitad del camino las desechamos y nos quedamos sin rumbo. Pero Jesús nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. El éxito sin Dios es como arena, pero el éxito con Dios es roca firme. Encontramos en las Santas Escrituras a ejemplos bíblicos como José en Egipto. Es uno de los hombres de la Biblia que más me llama la atención. Dice que él no buscó el éxito, él buscó agradar a Dios. Aunque fue vendido, acusado, encarcelado, se le burlaban, lo menospreciaban. Hermanos, Dios lo prosperó de tal manera que él le agradecía a Dios. Hablo de José, le agradecía a Dios todo lo que él era. Por eso, porque José puso en primer lugar a Dios. Lee esa historia, es preciosa. Lee el libro de Génesis capítulo 39 y ahí vas a encontrar. Y eso que antes, lo que este precioso hombre de Dios hizo. Otro hombre es Daniel en Babilonia. Daniel en Babilonia no se contaminó con la comida del rey. Su éxito no fue por estrategias políticas. Su éxito no fue porque tenía influencias, sino por su fidelidad a Dios. Hermanos, ambos ejemplos, tanto en Daniel 1:8 y 9, como en José en Génesis 39:2-3, nos muestran que el éxito verdadero no depende de las circunstancias externas, sino de la prioridad interna, en donde Dios debe ocupar el primer puesto.
Hermanos, aquí nos preguntamos, ¿son para ti la gloria que Dios te da o para la gloria de Dios? Te pregunto, ¿qué significa para ti tener éxito? Porque acumulas bienes o tratas de vivir conforme a tu experiencia. Vives en verdad, en obediencia. Cumple los mandatos. Eres un hombre y una mujer de bien. Hermanos, es tiempo de redefinir nuestra agenda. El tener dinero no es éxito si ese dinero te pierde tu paz. No es éxito tener más títulos si pierdes tu integridad. No es éxito tener más seguidores si pierdes tu comunión con Dios. Hermanos, el éxito es vivir en el centro del corazón y la voluntad de Dios. El segundo punto es, cuando tú pones a Dios en el primer lugar, se ordenan todas nuestras prioridades. En el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 41 y 42, la palabra de Dios nos enseña y nos dice lo siguiente. Cuentan la historia de dos hermanas. La historia de dos hermanas en la cual el Señor las observa, eran amigas de Jesús, hermanas de Lázaro, a quien luego Él lo resucita. Y dice en Lucas 10, Lucas 10, versículos 42 y 41 y 42. Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, como los que nos sucede hoy en día. Nos metemos en tantas cosas, tantos trabajos, que quedamos tan cansados que ni queremos saber de Dios. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta, tan afanada, dice que con la visita de Jesús ella se fue a la cocina a preparar la atención al Señor Jesús, luego se puso a hacer un poco de actividades, en cambio que su hermana María, ella escogió lo mejor, suspendió todo, dijo: para mí, con todo el amor, disculpará a mis amigos, mis amigas, Dios es el primer lugar. Escuchar a Jesús es lo más importante de mi vida. Y Marta no entendía. Y así hay muchos hombres y mujeres que aún en el ministerio, por tratar de agradar a los hombres, se olvidan de agradar
a Dios. Y Jesús le dice: María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, o no le será quitada. Hermanos, aquí Jesús nos enseña algo. Él nos muestra que el afán y la productividad sin dirección espiritual producen ansiedad y vacío. ¿Cuántos de ustedes están padeciendo un alto nivel de estrés? ¿Cuántos de ustedes tienen varias patologías? ¿Cuántos de ustedes se deprimen y viven en decaimiento? ¿Cuántos de ustedes viven en ansiedades, en preocupaciones y no saben qué hacer? Abriendo puertas para que las tinieblas los gobiernen. Marta, no es que estaba desocupada, ¿no? Y estaba ocupada en lo urgente, en lo que ella consideraba que era prioritario antes de escuchar a Jesús. Pero María eligió lo importante: sentarse a los pies de Cristo. Sé que los que están escuchando este mensaje están concentrados en escuchar a Cristo. Deja cualquier actividad que te esté distrayendo en este momento y concéntrate en aprender la palabra de Dios. No seamos como Marta, afanados y turbados, y cuando nos preguntan, ni revelación ni entendimiento tenemos. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 9 al 13, nos habla de que Salomón pidió sabiduría antes que riquezas. Y cuando ustedes miran un versículo antes, Salomón le pidió a Dios que le permitiera tener conocimiento de Dios. Primero, Señor, yo quiero que me permitas conocerte, porque una vez que te conozco o que te conozca, tú me vas a dar la sabiduría suficiente para gobernar a este pueblo. Porque el joven rey Salomón tuvo miedo, temor. Gobernar una nación de más de 2 millones de habitantes, me supongo que es difícil. Antes que las riquezas, antes de que el poder, la autoridad que quitara a los enemigos, Dios miró el corazón de Salomón. Y Salomón puso a Dios en primer lugar en su vida espiritual. Hermanos, este pasaje nos enseña que cuando nuestras prioridades están alineadas con Dios, Él va a añadir lo demás. A veces vivimos buscando respuestas que nos ayude el alcalde, el gobernador, el político de turno, el jefe o la jefa, o mi trabajo, o los negocios, las alianzas que yo tengan. No. Debemos de permitir que Dios entre en nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, y que Él alinee todo en nosotros. Porque lo que tú haces de colocar en tu vida espiritual a Dios, Él se va a agradar y te va a bendecir. Hermanos, el orden de prioridades muchas veces revela nuestro estado de corazón, cómo estamos frente a Dios. Cuando Dios no es primero en tu corazón, cuando te domina el trabajo, el dinero o la aprobación de otros que ocupan su lugar, Dios no está, hermanos. Dios no está, hermanas. Cuando Dios es primero, todo lo demás encuentra su sitio. Por eso el Señor te dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros hacemos lo contrario.
Somos como Marta, afanados y turbados. Tengo que pagar el agua, la luz, el teléfono, el arrendamiento, matrículas, colegios. Tengo que pagar esto, este otro, y empezamos deudas, bancos. Y abandonamos a Dios. Y Dios nos dice, yo te puedo ayudar, pero si tú me permites estar en tu corazón, no como religioso, sino enseñarte con sabiduría cómo dirigir tu vida. Cuando Dios es primero, todo lo demás encuentra su sitio correcto. El desorden externo es reflejo de un desorden interno. Somos tan desordenados, espiritual y materialmente, que reflejamos lo que somos internamente. ¿Hasta cuándo?, dice el Señor. ¿Hasta cuándo? Jesús nos enseña que buscar primero el reino de Dios no significa descuidar lo demás, no, sino darle a cada cosa su lugar. El problema es no tener responsabilidades, el problema es sino cuando tú las pones por encima de Dios. El otro día estuve en el hospital y mire cuántos enfermos por la depresión, por el estrés. Tiene razón su cuerpo de reclamar. ¿Hasta cuándo? Insensatos, dice, cuando clama la sabiduría. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el mundo te gobierne, que tus hijos te gobiernen, la situación te gobierne, la crisis, la economía? ¿Hasta cuándo? Muchas veces tomamos como ejemplo a Israel. Cuando Israel salió de Egipto, Israel en el desierto, como nos enseña el capítulo 16 de Éxodo. Hermanos y hermanas, Dios les dio maná cada día para enseñarles la dependencia de Dios. Cuando ellos intentaron acumular el maná, eso se pudrió. ¿Y qué lección sacamos de aquí? Es que si no ponemos a Dios en primer lugar, incluso lo que parece abundancia se convierte en corrupción y se pierde. El rey Asa, en Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículos 2 al 7, ordenó al pueblo buscar a Dios primero, y entonces hubo paz en la tierra. Ageo, en Ageo 1:4-9, él decía que mientras construían sus casas, el templo estaba en ruinas, y Dios les dijo: sembráis mucho y recogéis poco, porque mi casa está desierta. La gente no quiere diezmar, no quiere ofrendar. Vienen, dan como si fuera, no, ¿para qué voy a enriquecer al pastor?, dicen. No saben que cuando diezmamos, ofrendamos, rompemos principios espirituales de las tinieblas. Es que yo no veo a ese pastor bendecido. No mires al pastor, mira lo que Dios se mueve a través de ese pastor. No, es que yo no quiero, y si le doy esto. Bueno, en la gracia dicen que el diezmo es voluntario, pero para ser bendecidos debemos de cumplir la palabra de Dios. Yo te pregunto, en tu vida personal, ¿qué haces primero cada mañana cuando tú te levantas? ¿Te levantas de mal genio, preocupado o preocupada, pensando en los afanes de ese día? ¿Qué revela tu agenda? ¿Qué valores revela tu agenda? Hermanos, si Dios no está primero en tu vida, en tu tiempo, en todo lo que hagas, tampoco Él estará
en tus decisiones y en lo que tú hagas en el resto del día. En la familia, ¿qué ocupa el centro de tu corazón? Si ver a tus hijos que prosperen, o tú próspero o próspera materialmente, o que tengas dinero suficiente, o que vivas bajo presión, bajo tensión. Hermanos, si hay paz, Dios suple todo. Si está Dios en tu corazón, Él es tu proveedor. El Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero la gente dice: ¿será que el Señor es mi pastor y que nada me va a faltar? Hermanos, en el ministerio no es éxito tener actividades llenas si no hay presencia de Dios. Hermanos, el ministerio sin oración es un activismo vacío. Poner a Dios primero no significa descuidar tus responsabilidades para nada. Había un pastor que les decía a los jóvenes estudiantes: dejen de estudiar, dejen de prepararse y dedíquense a Dios. Hasta que un día este pastor cayó. Esos jóvenes salieron de la iglesia y hoy en día deambulan en las calles porque muchos años aparentemente sirvieron en la iglesia, pero su vida secular o profesional quedó ahí. Muchos se alejaron de la universidad y hoy en día, en vez de bendecir al pastor, lo maldicen. No. Dios te está diciendo: yo te voy a ayudar, yo te voy a prosperar, yo te voy a sanar, pero que déjame tomar el control de todo lo que tú haces, en el área espiritual, en el área anímica y en el área corporal o física. Poner a Dios en primer lugar significa alcanzar las metas y las bendiciones que tú buscas. Pero no significa convertirte en un perezoso, una perezosa, en una irresponsable, sino que significa darle el lugar correcto a Dios. El trabajo, las metas son importantes, pero no pueden ocupar el trono y el lugar que Dios y Jesús lo ocupan. En Proverbios 3, capítulo 5, versículo 6, dice: confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué consejo tan precioso. Confía, buscar, conocer a Dios. Métete con la palabra, escudriñala de día y de noche. Y búscala en tu corazón, es decir, en tus pensamientos. No dejes que tus pensamientos los manipule la crisis, el sistema político, el gobierno o no sé qué. Y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia opinión, dice otras. Es que yo pienso, yo considero, no, es que están tan equivocados que yo sé cómo es el camino. Y ahí nos damos cuenta cuando examinamos nuestras vidas, si nuestras vidas han sido llenas de las metas y los propósitos. La mayoría de nosotros reprobados, quedados, malos padres, malos hijos, malas hijas, relacionándonos con gente que no teníamos, otros cayendo en la corrupción, en la drogadicción, en la delincuencia. Y para ellos, para nosotros caminábamos bien, pero mentira. Debemos reconocer que Dios debe de actuar en todos nuestros caminos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través del Hijo. Y cuando tú tienes una relación plena con Cristo o con el Padre, no por lo que Él tiene, sino por lo que Él es, cuando tú lo conoces, en lo más íntimo reconoces la revelación de Él, te enamoras de Él. Hermanos, y eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Es tan hermoso, tan sublime, aunque el enemigo nos tratará de buscar las caídas. Pero está Dios para
apoyarnos, respaldarnos. Y si caemos, 7 veces nos levantará, dice el Señor. Porque el Señor no mira como tú miras. Los pensamientos de Dios no son mis pensamientos. Nosotros, si Dios aplicara nuestros pensamientos, Dios mío, terrible. En el libro de Isaías, ya para terminar esta parte, y espero que este mensaje les llegue, les toque su alma, su vida y su mente. Hermanos, y reconozcamos que el Señor es el todo. Él nos dice que en Isaías 55, Él nos dice que 55, 8, versículos 8, nos dice que 8, es que estoy leyendo aquí la Biblia, 8, 55, 8 y 9 nos dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Lo que estamos hablando. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, gloria a Dios, porque si Él tuviera nuestros pensamientos, no, Señor. Ni vuestros caminos son mis caminos, gloria a Dios. Él es santo, Él es puro. Aquí se nos recuerda, hermanos y hermanas, aquí se nos recuerda que nuestras decisiones deben someterse a la sabiduría y a la voluntad de Dios. Porque Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Él mira y dice, no, yo estoy mirando. Él siempre va a ir más adelante en todo. En las soluciones que buscamos, Él no solo nos da las soluciones, sino que añade muchas cosas más. El hombre que decide sin Dios se expone a graves errores, a cometer cosas terribles muchas veces. Hermanos, porque la visión de nosotros como seres humanos es limitada. Pero el hombre que decide caminar con Dios camina seguro. La mujer que decide caminar con Dios son puras, son sabias. ¿Hasta cuándo, dice la sabiduría? ¿Hasta cuándo, insensatos? ¿Hasta cuándo, necios? Salgo por las calles, las esquinas a buscar a alguien que ame la sabiduría y no hay ninguno. Todos van a sus propios deleites. Hermano, el hombre y la mujer que camina seguro y segura con Dios, por más difícil que esté la situación, Dios lo va a respaldar, Dios los va a levantar, Dios los va a sanar, porque la guía de Dios es perfecta. Decidir sin Dios es actuar desde el ego. Decidir con Dios es actuar desde la fe. Decidir con Dios es confiar en decidir sin Dios es confiar en emoción. Decidir con Dios es confiar plenamente en Dios y en la palabra. Hermanos, cuando ponemos a Dios en primer lugar, nuestras decisiones dejan de ser negativas y se convierten en estratégicas, porque Dios está alineando el propósito eterno para nosotros. Cuando Dios nos da estrategias, nos da tantas estrategias que Él nos dice, métanse por acá, hagan esto, este otro, o va a llegar alguien, o van a recibir, o van a, no sé, Dios es tan sabio en ello. En el libro de José, el Señor
En el libro de José, en el libro de Génesis, el Señor nos habla sobre la obediencia. Y pone, por ejemplo, a Abraham. El Señor le dice: sal de tu casa y de tu parentela y te llevaré al lugar donde te bendeciré, en otras palabras. Abraham, un hombre temeroso de Dios, el padre de la fe, él no cuestionó, él no dijo: a ver, voy a consultar a mi papá, a mi mamá, a mi mamita, a mi novia, a mis hermanos, al gobernador, al príncipe, al rey o al senador. Nada. Él dijo: sí, Señor, lo haré. Y lo llevó en abundancia, en bendición. Pero de todos los impedimentos que el enemigo buscaba contra Abraham, Dios lo defendió. Porque Abraham aprendió a colocar a Dios en el primer lugar. En esta mañana te pregunto a ti: ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? Para alcanzar tu bendición, tu prosperidad, ¿colocas a Dios en primer lugar? ¿Ordenas tus prioridades? ¿Fortaleces tus decisiones cuando colocas a Dios en primer lugar? Cuando colocas a primer lugar tu familia, tu vida y tu liderazgo, ¿se transforman? ¿O sigue siendo el mismo o la misma? Hermanos, desde la introducción vimos que el mundo corre tras logros, títulos y riquezas, pero aún así muchos siguen vacíos. El mensaje que Jesús nos da en Mateo 6:33 es un mensaje de confrontación, es una orden, no es una opción. El orden correcto de la vida comienza cuando ponemos a Dios en primer lugar. Hermanos, sin este fundamento todos se desmorona y se desmoronan. Hermanos, aprender a conocer a Dios redefine el concepto del éxito que el mundo nos enseña. El apóstol Pablo nos enseña que todo lo que parecía ganancia era basura comparada con Cristo. El joven rico nos mostró que tener éxito, logros sin Dios, es vivir en tristezas y en preocupaciones. Hoy en día con peligros de secuestros, de extorsiones. El verdadero éxito, hermanos, no es acumular, sino obedecer a Dios. Padre eterno, gracias. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias porque me permites desde aquí de la iglesia, Casa de Oración Renovación Cristiana, transmitir este mensaje precioso, este mensaje que edifica. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque muchas veces caminamos en nuestras propias decisiones. Hoy reconocemos que tú eres el primero en nuestras vidas. Hoy renunciamos al ego, al afán y a la autosuficiencia. Hoy te entregamos nuestras metas. Hoy te entregamos nuestras prioridades. Hoy te entregamos nuestras decisiones. Te entregamos nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros contratos, nuestras alianzas, el ministerio. Hoy te entregamos todo, Señor, aún nuestras relaciones personales. Precioso Espíritu Santo de Dios, te amamos. Alíñanos con el propósito eterno de Dios
y de nuestro Señor Jesucristo. Hoy profetizamos que nuestras vidas, nuestras casas serán ordenadas, nuestras generaciones serán bendecidas y nuestras vidas serán un testimonio de vida y de gloria en el nombre precioso de Jesús. Declaramos que el éxito verdadero está en obedecerte, en servirte y en caminar bajo tu dirección. Hoy decidimos que tú eres primero, siempre primero, en todo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Solo tengo palabras de agradecimiento, decirle a la iglesia que vengan a la iglesia, que Cristo los espera, Él los ama. Y solo me queda bendecirlos y bendecirlas, esperando que esta semana sea una semana de bendición, una semana de gloria, de éxito y sobre todo aprendiendo a colocar a Dios en el primer lugar. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Así que, amantísima casa de Dios, el domingo los espero con la segunda parte sobre colocar a Dios en el primer lugar. Te habló tu amigo en Cristo Jesús. A todos aquellos que están enviando mensajes de bendición, que Dios los bendiga. Te habló tu hermano en Cristo, Silvio Reyes Restrepo. Bendiciones. La Iglesia Internacional, Casa de Oración, Renovación Cristiana, te espera en la carrera 31, número 2066, Barrio Las Cuadras, en Pasto, Nariño, Colombia. Contactos 321-731-4827 y 350-247-1408. Somos la Iglesia Internacional, Casa de Oración, Renovación Cristiana, más cerca de usted. Ven a nuestro ayuno los días viernes de 12 del mediodía a 1:30 p.m. en la Iglesia Internacional, Casa de Oración, Renovación Cristiana. Carrera 31, número 2066, Barrio Las Cuadras, Pasto, Nariño, Colombia. Renovación Cristiana. y no me cansaré.